Hello everyone and be welcome to this English class level A2. Today's topic is zero and first conditional. Hola a todos y bienvenidos a esta clase de inglés en el nivel A2. El día de hoy vamos a hablar del tema del zero and first conditional, el condicional cero y el primer condicional. Bueno, comentarles que esta gramática es usar la gramática previa, la gramática básica que hemos visto antes, para poder formar oraciones un tanto más complejas con ciertos usos en específico, ¿sí? Pero para comenzar tenemos que tomar en cuenta ciertos detalles para poder formar condicionales. ¿Ok? Primero, ¿qué es un condicional? ¿Ok? Conditionals, these sentences have a condition and a consequence, cause and effect, action and reaction. Estas oraciones van a tener una condición y una consecuencia, una causa y un efecto, una acción y una reacción. En cualquiera de esos contextos vamos nosotros a hablar de un condicional. Tienes una condición. Si pasa tal cosa, va a haber tal consecuencia. Eso es lo que vamos a trabajar en este momento. Eso es un condicional. ¿Listo? Si tenemos esta acción, va a haber una reacción. Si hacemos una causa, va a tener su efecto. Entonces, todos los condicionales que hay en inglés, te comento que en inglés tenemos zero conditional, first conditional, second conditional, ¿sí? And third conditional. Y estos condicionales van a trabajar todos con esta misma estructura gramatical, ¿sí? Es decir, vamos a tener un condition, una condición, que va a estar junto, le vamos a sumar a un consequence, a una consecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Todas estas conditions, toda la parte de la condición de esta oración larga, la vamos a llamar if clause. ¿Listo? Vamos a llamarle if clause, que es una oración con if. Es otra forma de decir clause, oración. ¿De acuerdo? Sentence. Lo que pasa es que la palabra sentence representa toda una oración desde la mayúscula hasta el punto final. Y el clause puede ser una parte pequeña de la oración. ¿Ok? Entonces, claro, mira, en esta gran oración tenemos dos partes, condition and consequence. La condición va a tener entonces este if clause, esta oración que va a agregar el if, va a tener una palabra if, o aparte del if también tenemos otros conectores que pueden funcionar igual que el if, pero principalmente el if. ¿Listo? Y en la consequence vamos a llamarlo consequence clause. ¿Sí? Va a ser este enunciado de consecuencia. Enunciado con if, enunciado de consecuencia. ¿Sí? Y como puedes ver aquí hay un par de flechas que están una contra la otra, ¿no? Lo que pasa es que la consecuencia no siempre va a estar al final. Puedes tú empezar tu condicional con la consecuencia y poner al final la condición, ¿sí? Por eso están esas flechitas ahí enunciando esto, ¿no? La condición puede estar después, ¿sí? Mientras que la consecuencia podemos nosotros hacer que nuestra oración, que nuestro condicional empiece con la consecuencia. ¿Sí? Son intercambiables. No cambia el sentido de nuestra oración, de nuestro condicional. Cambia por ahí unos pequeños detallitos que ya vamos a ver más adelante. ¿Sí? Pero el mensaje como tal no cambia. ¿Sí? Vamos a checarlo entonces para ir viendo cómo generamos estos condicionales. ¿Sí? En este nivel A2 vamos nosotros a ver el zero y el first conditional, el cero y primer condicional. ¿Listo? Vamos por acá. Mira, avancemos entonces con el zero conditional. Recuerda que todos tienen condition and consequence. Vamos con el uso. ¿Para qué sirve este zero conditional? We use this conditional to talk about general facts and scientific truths. The result is always the truth. ¿Ok? Nosotros hablamos de hechos generales, ¿sí? O verdades científicas. El resultado siempre es verdadero, nos dice aquí. ¿Qué quiero decir con esto? Que para la condición que tú pongas, la consecuencia siempre va a ser verdad. Es una consecuencia obvia también, puedes decir, si quieres. ¿Sí? Es algo que va a pasar sí o sí. ¿Listo? Y dentro de la condición y la consecuencia, las oraciones deben seguir cierta gramática. ¿Sí? Puedes ver aquí que la condition tiene la palabra if y luego vendrá una oración que tiene este tiempo, presente simple, right? So it's the present simple tense. ¿De acuerdo? El presente simple lo hemos hablado desde el nivel A1. Recordarte brevemente que en el presente simple tienes tú verbos en general que vas ocupando con diferentes personas, pero en el caso de las terceras personas hay algunos cambios que hacer, aumentarle s, es y es a los verbos, ¿no es cierto?
por resumirte rápidamente estas reglas. Además, en negativas y preguntas tenemos el auxiliar do not, don't, negativo, o empezamos la pregunta con do. Y el auxiliar does not, en negativo doesn't, o empezamos las preguntas con does en las terceras personas. ¿Sí? Y este mismo present simple te va a servir para la consecuencia. Mira, la consecuencia también va a ser una oración con presente simple. ¿Estamos de acuerdo? O sea, son dos oraciones en presente simple que están en la misma oración grande, ¿no es cierto? Y tienen esta palabra if que nos permite dar el contexto de condición y tendrán aquí una pequeña separación de una coma para poder decir el cero condicional. Vamos acá con un par de ejemplos de cómo funciona, ¿sí? Aquí puedes verlo. Tienes dos ejemplos de aquí que de hecho son el mismo, la misma oración, la misma idea condicional, pero en distinto orden. Y aquí nos dice, ¿no? Remember, you can change the order. Recuerda que tú puedes cambiar el orden. Puedes poner la consecuencia primero y después la condición, o primero la condición y luego la consecuencia. Cualquiera de las dos es válida, ¿sí? No cambia en general casi nada, ¿no? Ya vamos a ver que son unas cuestiones que debemos cambiar para que tenga mayor lógica, ¿sí? Pero del resto no cambia, ¿sí? Vamos con esta oración entonces. Primero tenemos el if. ¿Listo? El if va a estar siempre en la parte de la condición. ¿Sí? If y luego viene la condición. Y si empezaste con la condición va a haber una coma. ¿Sí? Lo puedes ver aquí que está con rojo la coma. Y luego viene la consecuencia que está con otro color en verde. ¿Sí? Nos dice entonces, if you leave an ice cream outside, it melts fast. Ah, mira lo que está pasando aquí, ¿no es cierto? Si tú dejas un helado afuera, este se derrite rápido, ¿sí? Aquí estamos poniendo en la consecuencia el it porque nos referimos al ice cream. Y como ice cream es una cosa, lo podemos reemplazar con el pronombre it, ¿no es cierto? Si tú dejas un helado afuera, se derrite rápido. ¿Ok? Son general facts, hechos generales, ¿sí? Algo que sabes que va a ser así, sí porque sí. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos acá? Abajo vas a poder ver que estamos comenzando en cambio primero con la consecuencia que está en verde, ¿no es cierto? Y luego con la condición que está antecedida por el if. ¿Listo? Dos oraciones en presente simple que están componiendo algo más complejo, un condicional. ¿Listo? Y decimos entonces, an ice cream melts fast. Un helado se derrite rápido. If you leave it outside, si tú lo dejas afuera. Aquí vas a poder ver que hay unos pequeños cambios breves dentro de esta oración, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estos cambios que vamos a hacer, que estamos haciendo aquí? Estamos haciendo el cambio de el it, ¿sí? De este it, con el ice cream, ¿sí? An ice cream. Quiero que lo veas aquí, cómo lo estamos poniendo, ¿no? Estamos reemplazando el it de la primera forma en la segunda oración, an ice cream, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa en la condición, lo que teníamos aquí, an ice cream, ahora en la segunda oración, en el segundo orden, tenemos it. ¿Por qué pasa esto? Es más que nada, chicos, para que nosotros podamos tener sentido en nuestra oración. Porque si solamente ponemos it al principio, ¿no es cierto?, vamos a tener una pequeña confusión porque no vamos a saber de qué estamos hablando. Es importante que al inicio, sea en la condición o sea en la consecuencia, con lo que sea que estés empezando, puedas establecer claramente de qué estás hablando. Y después en la segunda oración, sea condición o consecuencia, le puedes cambiar a lo que sea de lo que estás hablando por su pronombre, por el it, por el we, por el he, por el sheet o lo que sea de quien sea que estés hablando. ¿Sí me hago entender? Sí, ¿verdad? Creo que sí. Es para que tenga sentido. Si no estaríamos diciendo, se derrite rápido si tú dejas un helado al sol o afuera. Como que no hay tanta confusión, pero es mejor siempre aclarar de qué estoy hablando al principio. ¿Sí? Mira que en las dos oraciones que están al principio, en la primera parte, en el primer ejemplo, en la condición y en el segundo ejemplo, en la consecuencia, tengo an ice cream, an ice cream. Y una vez que ya sé que estoy hablando del helado, en las segundas oraciones pongo it, sea consecuencia o sea condición. Algo más que podemos resaltar aquí es que nosotros podemos tener la coma, ¿sí? Si lo ves aquí, tenemos esta coma, pero siempre y cuando empieces con la condición, ¿sí? Tienes la oración con if
La coma nos sirve para separar claramente la condición de la consecuencia, pero si comienzas con la consecuencia, quien se encarga de separar las dos oraciones es el if. El if funciona como conector. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Parece que sí, ¿verdad? Listo. Es más que nada ir practicando. Vamos a ver un par de ejemplos aquí para que vayamos asegurando de qué estamos hablando, ¿sí? Y vamos a ir igual indicando ciertas cositas. Ok. Zero conditional. Aquí tenemos algunos ejemplos del condicional cero. Y de igual manera está todo pintado, ¿no? En rojo, lo que sería el conector condicional. En morado, lo que es present simple de la condición. Y en verde, el present simple de la consecuencia, ¿sí? Además vas a poder ver que hay comas después de lo que está, después de la condición al principio, ¿no? Fíjate acá, nos dice, if you heat ice, it melts. Aquí tenemos el hielo, ¿no? Ice. Si tú calientas hielo, ¿qué es lo obvio que va a pasar? ¿Cuál es ese hecho general, esta verdad irrefutable de lo que va a pasar? Se derrite, ¿no es cierto? It melts, ¿sí? Le hemos puesto S al melts porque es tercera persona y acuérdate que en el presente simple los verbos aumentan una S, ES y ES dependiendo del verbo cuando funcionan con terceras personas, ¿ya? Aquí tenemos en cambio you, que es segunda persona, por eso al heat, que es calentar, no hemos aumentado nada. If you heat ice, it melts. Como estamos empezando con esta parte de la condición, la oración que tiene if, le ponemos una coma para separar las dos ideas. Si tú calientas hielo, se derrite. ¿Te das cuenta que incluso en español hacemos esa pausa? Ahí va una coma. Pero si le cambio de orden y digo, ice melts if you heat it, ¿sí? El hielo se derrite si tú lo calientas. ¿Te das cuenta? Aquí lo que hemos hecho es cambiar también el it. ¿Sí? En la primera oración, aquí que es consecuencia, le hemos puesto el sustantivo directo, el sustantivo propio, ice. Y en la segunda oración, que en este caso es la condición, hemos puesto it porque ya sabemos de qué estamos hablando. ¿Sí? El hielo se derrite si tú lo calientas. El if hace la función de conector entre estas dos ideas en vez de la coma. ¿Sí? Vamos con otro más. También tienes un conector que es el when. ¿Ok? When significa cuando y también puede funcionar para hacer estos condicionales. ¿Ok? Dices, when you heat ice, it melts. Cuando tú calientas el hielo, se derrite. Nuevamente, si la condición tiene este when, ¿verdad? Y está al principio de la oración, necesitas una coma. Y esta coma va a permitirte conectar estas dos ideas. ¿Sí? Mira que la condición es la que tiene primerito el conector, el if o el when. ¿De acuerdo? Siempre toma en cuenta esta parte porque te va a ayudar muchísimo a identificar cuál es la condición y cuál es la consecuencia. ¿Sí? Entonces tenemos cuando tú calientas el hielo, se derrite. Aquí tenemos otro, mira, the grass gets wet if it rains. El césped, ¿sí? Se derrite. El césped se moja, gets wet, se humedece si quieres, if it rains, si llueve. ¿Listo? Aquí tenemos, ¿no? El pasto, el césped, se moja cuando llueve. ¿Listo? O si llueve también le puedes poner if it rains. ¿Listo? Aquí no tenemos coma porque el if hace la forma de conexión. También podemos ponerle con when. Mira, when it rains, the grass gets wet. Cuando llueve, el césped se moja. ¿Listo? The grass gets wet when it rains. También con el when funciona la misma oración. A veces podemos reemplazarlo el when en vez del if y funciona bastante, bastante bien. ¿Listo? Esa sería la idea entonces con los zero conditionals. No te olvides, son acciones de las cuales su consecuencia es prácticamente algo seguro. Es algo obvio que va a pasar. ¿Sí? Son verdades, son hechos científicos. Por ejemplo, si tú calientas el agua a 100 grados centígrados, ¿qué va a pasar? Correcto, ahí lo tienes. Lo que va a pasar es que se va a empezar a evaporar, ¿no? Va a empezar a hervir. ¿Listo? Entonces es un hecho científico. If you heat water to 100 degrees, it boils. ¿Sí? Si tú calientas el agua a 100 grados centígrados, hierve. ¿Listo? Puedes poner al revés, ¿no? Water boils if you heat it to 100 degrees. El agua hierve si la calientas a 100 grados centígrados.
¿Lo tienes? La idea es esta, chicos, que vayamos haciendo una oración más compuesta utilizando dos oraciones de presente simple con un conector de condición, que es el if o también que puede ser el when. No te olvides que estos conectores de condición o estos condicionales están junto a la oración de condición, ¿sí? If you hear, algo que puede pasar y su consecuencia es algo obvio, ¿sí? Vamos ahora con el first conditional. ¿Listo? First conditional. When you're talking about first conditional, you have the same parts, condition and consequence. But these ones are a little bit different because we are not talking about something sure, something that you know that is going to happen. Sí, cuando hablamos del primer condicional tenemos las mismas partes, condición, consecuencia. Pero no es el mismo uso porque no vas a hablar de algo seguro que va a pasar, como en el cero condicional. En el first conditional usamos esto para hablar de cosas que son posibles que sucedan, ¿ya? That possibly happen in the future. Es algo que posiblemente suceda en el futuro. Es posible que pase, ¿ok? Tienes la condición y su consecuencia es posible que pase. Ya no tienes seguridad, ¿no? Ya no es como decir, si calientas el agua hierve, ¿no es cierto? Nada que ver. Te digo, por ejemplo, si lanzas una pelota, ahí está una condición. ¿Cuál podría ser la consecuencia? Se pierde, se va muy lejos, se cae, se ensucia, se rompe, ¿sí? Varias posibles consecuencias. ¿Listo? Y no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿ok? Entonces, mira, la condición va a ser esta parte de la oración con if y luego vas a tener present simple. Igual que antes, ¿no? Igual que en el zero conditional. ¿Dónde cambiamos las cosas? En el consequence, en la consecuencia, en esta parte de consecuencia. ¿Por qué razón? Porque como la consecuencia ahora no sabemos si es que va a pasar o no va a pasar, no tenemos seguridad de que va a ocurrir, no es un hecho científico, no es algo obvio que va a ocurrir, entonces la gramática para esta parte de la oración es un future with will, un future simple, un futuro simple con el will, que también es algo que hemos visto desde el nivel A1. El futuro con will. Recuerda que will es un verbo modal que expresa futuro. Nadie le ayuda, es el único que se pone junto a los verbos para poderles hacer futuro. Digo, por ejemplo, I will travel the next week. Yo viajaré la próxima semana. No sé cuándo, pero viajaré la próxima semana. ¿Listo? Travel es viajar, pero cuando le ponemos will travel, entonces estamos diciendo viajaré, viajarás, viajaremos. In future. You got it? So that is going to be a little bit different because the future consequence is going to be something possible, not sure. La consecuencia con will va a ser algo posible y no segura como en el cero condicional. ¿Listo? Vamos a ver aquí un poco de ejemplos para ir viendo cómo se va manejando esta gramática, ¿no? La condición, consecuencia, y aquí tenemos, igual que hicimos con el zero conditional, podemos también cambiar el orden, ¿no? You can change the order. No importa si empiezas con la condición o si empiezas con la consecuencia. Recuerda que la consecuencia siempre tiene el if. Y si comienzas con la condición, debes tener nuestra coma, ¿sí? Nuestra coma que conecta las dos ideas, la idea de condición y la idea de consecuencia. The if clause and the consequence clause. ¿Listo? Por ejemplo, if I have enough money, si yo tengo suficiente dinero, I'll buy some new shoes. Yo compraré nuevos zapatos. ¿Listo? No es algo que está pasando ahorita, no es algo segurísimo que vas a hacer. Solo dices, si yo tengo suficiente dinero, compraré zapatos nuevos. ¿Ya? Es posible, es una posibilidad. ¿Listo? De igual manera, nosotros podemos tener la consecuencia al principio de nuestra oración. Y claro, si es la consecuencia, entonces tiene que funcionar con el will. Mira, nos dice, I'll buy some new shoes if I have enough money. Compraré zapatos nuevos si yo tengo suficiente dinero. ¿Listo? Es una posibilidad. Sí me hago entender, ¿verdad? La forma de estructurar va a ser la misma que en el cero condicional. Recuerda que si empiezas con condición, la oración con if, entonces debes poner una coma. Si empiezas con la consecuencia, en cambio el conector, lo que une estas dos oraciones es el if. ¿Sí? Y recuerda también que el uso de esto es que la consecuencia es algo posible, no es algo seguro que pasa, no es un hecho científico, no es algo comprobado. ¿De acuerdo? Vamos viendo igual acá ciertos ejemplos. ¿Listo? Tenemos por aquí first conditional, examples. If I study today, mira lo que dices aquí, ¿no es cierto? Si yo estudio hoy,
I'll go to the party tonight. Yo iré a la fiesta el día de hoy. Esta noche. Tonight. Esta noche. ¿Listo? No es tan segura esta consecuencia, ¿no? Mira que esta consecuencia tienes con will. I will go. Iré a la fiesta esta noche. Puede ser que al resultado, ¿no es cierto? Ya cuando estás estudiando, nunca terminaste de estudiar, ya estuviste muy cansado y ya no te fuiste a la fiesta. Entonces no es algo obvio que va a ocurrir, sino que es que algo que puede ocurrir. ¿Listo? Bien, otro ejemplo. She'll be late. Ella estará tarde. If the train is delayed. Si el tren se demora o está retrasado. Ella estará tarde si el tren se retrasa o está retrasado. ¿Listo? Pero claro, y si no está retrasado, pues ya no estará tarde. Es algo que no podemos asegurar que va a pasar. ¿Listo? Another one. She'll miss the bus if she doesn't leave soon. Ella perderá el bus si no sale pronto, si ella no sale pronto. Y mira, la condición, la consecuencia pueden ser afirmativas, negativas, ¿verdad? La idea aquí es que puedas utilizar todo lo que ya aprendiste, el presente simple y el futuro con will. Puede ser un presente simple negativo, una condición negativa. Mira, if she doesn't leave soon, si ella no sale pronto, ¿sí? Coma, she will miss the bus. Ella perderá el bus. Ahora, las condiciones no limitan totalmente a las consecuencias. Las consecuencias pueden ser afirmativas, negativas, etc. ¿Verdad? Puedes decir, por ejemplo, ella estará tarde si el tren se retrasa. Ella estará tarde si no hay tren. Mira que ahí puede ser la condición negativa. O si el tren llega temprano, ella estará temprano. Si el tren se demora, ella no estará temprano. ¿Sí? Tú puedes variar, puedes hacer afirmativas o negativas. La idea es que tenga sentido, ¿no? Que la consecuencia tenga que ver con la condición. ¿Sí? Igual aquí podrías poner con when también como conector. Generalmente lo que más se utiliza es el if para condicionar. ¿Sí? Es la estrella de los conectores, en este caso del conditional, right? Último ejemplo nos dice, if I see her, I'll tell her. Si yo le veo a ella, le diré a ella, se lo diré, ¿sí? If I see her, I tell her. Si le veo, le digo. ¿Ya? Es como que oye, dame viéndole a tal persona y dame diciéndole tal cosa. Tú dices, si le veo, le digo. If I see her, I tell her. ¿Sí? Entonces no sabemos si le vayamos a ver o no. Pero estamos haciendo con will porque es posible, es una posibilidad. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta ahí es esta parte de aquí, chicos, de este tema del first conditional y de los condicionales. Breve resumen, acuérdate que los conditionals tienen dos partes, una condición y una consecuencia que pueden ser intercambiables en el orden de las oraciones. Puedes comenzar con condición o puedes comenzar con consecuencia. Pero recuerda que si empiezas con la condición, la que es con if, ¿verdad? Debes tener una coma para poder conectar las ideas. Si no, si empiezas con la consecuencia, el if va a ser esta conexión entre las ideas. ¿Listo? Además, recuerda que el zero conditional es cuando tienes consecuencias que sí o sí van a pasar, mientras que el first conditional son consecuencias que posiblemente pasen, que son posibles, pero no sabemos si es que sí o si es que no. ¿De acuerdo? Nada más. Del resto, las condiciones, tanto en el zero como en el first conditional, las condiciones son con presente simple. ¿Sí? Por otro lado, las consecuencias en el zero conditional, como es seguro, presente simple. Y en el first conditional, como no es seguro, es futuro con will, la consecuencia. ¿Listo? That was everything. That was the class. Thank you very much for coming here. Muchas gracias por estar aquí, chicos. Esa fue la clase. Si tienes preguntas, no olvides conectarte a las clases online para que puedas despejar las dudas, seguir practicando con la plataforma seguir practicando independientemente por fuera también de la plataforma. ¿Sí? Llévala el conocimiento a tu realidad para que sea práctica y que puedas tú manejar el idioma de manera más fluida. Nothing else to say. Have a really, really nice day and see you in the next opportunity. Have a good night. See you. Bye bye.